Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Odonto Podcast, el espacio donde analizamos los retos reales de la salud desde una mirada ética, humana y profesional. Hoy vamos a abordar un caso en el que nos invita a reflexionar profundamente sobre el rol del profesional de salud, la participación comunitaria y el respeto por los derechos ciudadanos. Así es, Cristel. El caso que están viendo en pantalla ocurrió en la comunidad rural de San José de Cañete, donde una campaña de salud evidenció tensiones entre lo que éticamente corresponde hacer y lo que se intenta resolver de manera rápida por presión del contexto y limitaciones del sistema. Sí, claro, Matías. En este caso, estamos frente a una situación que involucra decisiones clínicas en un niño, conflictos entre el poder profesional, entre el deber y también lo que la autoridad institucional debe hacer. Entonces, a partir de este escenario, vamos a analizar cuatro dimensiones. Sí, bueno, para analizar nuestro caso es fundamental profundizar en el razonamiento ético y los principios que guían nuestras acciones en el ámbito de la salud comunitaria. El primer principio que debemos considerar es el de no maleficencia, ya que la decisión clínica tomada en este caso pudo haber generado un daño significativo al paciente. Sí, Matías, así es. Bicham y Childress, en el Principios de Ética Biomédica en el 2013, señalan que la no maleficencia implica el deber de no causar daño de manera directa ni tampoco indirecta. Cuando el director del centro de salud sugiere extraer una pieza permanente que se encontraba en proceso infeccioso activo, sabiendo que no existían condiciones adecuadas, se pone en riesgo la integridad del menor. Esta decisión vulnera directamente con este principio que estamos mencionando. Sí, claro, Cristel. Hablando del mismo principio, Diego Gracia en el 2011, retomando el planteamiento de Ronald Dworkin, señala que la no maleficencia y también la justicia comparten un fundamento común. Todo paciente debe ser tratado con igual consideración y respeto. Intentar una extracción en un diente con infección activa, sin condiciones seguras, no solo implica causar daño biológico, sino también un acto de injusticia ética al poner en riesgo la integridad del paciente. Sí, Matías. Por el contrario, quien sí actuó muy bien es la doctora Ramos, que actúa conforme al principio de no maleficencia al negarse a realizar este procedimiento y solicitar la derivación. La Organización Mundial de la Salud, en su informe de salud bucodental en el 2022, enfatiza que los profesionales en zonas rurales deben aplicar una prudencia incrementada debido a la vulnerabilidad sanitaria de estas poblaciones. En este caso, proteger al paciente significaba tener una intervención adecuada y así buscar una alternativa que pueda preservar la salud a largo plazo. Si el primer paso ético es no causar daño, el segundo es generar el mayor beneficio posible. Eso nos conduce al principio de beneficencia. Cristel, ¿cómo lo observamos aquí? Sí, Matías. Bueno, la beneficencia, como lo definen Bichon y Childress en el 2013, implica actuar activamente en favor del paciente, ¿no? Buscando su bienestar integral. La doctora Ramos no solo evita el daño, sino que también propone la derivación para salvar la pieza dental permanente del niño, lo cual tiene implicaciones funcionales, estéticas y psicológicas en el menor. Según el informe mundial de salud bucodental de la OMS en el 2022, la caries no tratada en dientes permanentes afecta a más de 2.000 millones de personas y su prevalencia se mantiene elevada desde la niñez hasta la vejez, lo que evidencia la importancia de que se preserven estas piezas desde edades tempranas, como en el caso del menor que estaba involucrado en el caso. Claro, además, este principio también se extiende a la comunidad. Cuando la madre manifiesta que no puede costear el traslado, es la señora Amelia, junto con los pobladores, quienes intervienen organizando una colecta solidaria. La Organización Panamericana de la Salud señala que la beneficencia en comunidades vulnerables debe ser entendida como una acción colectiva, donde la salud se construye a partir de redes sociales de apoyo para reducir inequidades. Sí, claro. Aquí observamos beneficencia clínica y beneficencia social actuando de manera coordinada. La doctora Ramos actúa para proteger la salud del niño y la comunidad y se convierte en un agente positivo de la salud, permitiendo que esta acción tenga un impacto real. Pero para que la beneficencia se concrete legítimamente, es necesario respetar la voluntad del paciente. Esto nos conduce al principio de autonomía.
Sí, Matías, el principio de autonomía reconoce el derecho del paciente o de su representante legal, en este caso tratándose de un menor, a decidir libremente sobre su tratamiento, pero con base a información clara. La ley número 29414, en su artículo 15, inciso 2, establece que toda persona tiene derecho a recibir información comprensible y decidir voluntariamente. Asimismo, como señala Héctor Aguirre en Principios Éticos de la Práctica Médica en el 2004, la autonomía es una expresión de la dignidad humana, van ligados. Entonces, la doctora Ramos respeta este principio al explicar el diagnóstico, las diversas alternativas que ella propone y obviamente a través del consentimiento informado. Sí, Cristel, pero por el contrario, la intervención del director representa un caso de lo que Diego Gracia denomina paternalismo injustificado, al intentar imponer la extracción sin considerar la voluntad de la madre. Este vulnera el principio de autonomía y el derecho constitucional a participar en decisiones sobre la salud propia. El artículo 2 de la Constitución Política del Perú establece que toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia, a la integridad física y moral y a participar de manera individual o colectiva en asuntos que afectan su bienestar. Es decir, no solo se reconoce el derecho a ser informado, sino el derecho a decidir. El director, al querer anular esta participación, actúa contra un mandato constitucional que protege la dignidad y autodeterminación del paciente. Sí, Matías, por ello es importante señalar que la autonomía no es solo un derecho formal, sino también es una capacidad real que debe estar respaldada por condiciones concretas. La Carta de Ottawa de la OMS en el 1986 define la promoción de la salud como el proceso que permite a las personas aumentar el control sobre su salud y mejorarla, reconociendo que obviamente la salud no es solo un recurso para la vida cotidiana y no es solo la ausencia de la enfermedad. En ese sentido, la colecta comunitaria no fue solo un gesto asistencialista o de buena voluntad, sino también es una garantía para que la madre pueda ejercer su autonomía de manera auténtica al contar con los medios necesarios para decidir y actuar en este caso en favor de la salud de su hijo. Sí, bueno, y esto nos lleva al último principio de esta dimensión, la justicia. Según John Rawls, en la teoría de la justicia, la justicia sanitaria exige que los recursos se distribuyan de manera equitativa, priorizando a los más vulnerables. Negar la derivación del niño hubiera perpetuado una desigualdad estructural por su condición geográfica y económica. Sí, claro, Matías. Y en este principio también se sustenta la teoría bioética propuesta por Benjamin Childress en el 2013, quienes afirman que la justicia en salud exige que los recursos se distribuyan equitativamente, priorizando quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Es decir, no es que se trata de dar lo mismo a todos, sino de garantizar que cada persona tenga un acceso real a lo que necesita, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud en el 2021 refuerza esta idea al señalar que la equidad implica llevar los servicios de salud a quienes no pueden acceder por sus propios medios. En este caso, la intervención de la comunidad permitió materializar, por así decirlo, el principio de justicia, asegurando que el niño tuviera las mismas oportunidades de atención que cualquier otro menor en un contexto urbano. Sí, bueno, y en resumen, observamos que la doctora Ramos actúa de acuerdo con los cuatro principios bioéticos planteados por Bechamp y Childress. Evitar causar daño, promueve el bienestar, respeta la decisión informada y defiende el acceso justo. Mientras tanto, el director vulnera estos principios al anteponer la conveniencia institucional sobre los derechos del paciente. Esto evidencia que el razonamiento ético es la base para una praxis profesional humana y justa. Sí, Matías, muy buen cierre de ese bloque. Este caso nos demuestra que la salud no se construye únicamente desde el ejercicio profesional individual, sino que también desde la interacción comunitaria. Vamos a iniciar el bloque 2 con el análisis del enfoque solidario, observando cómo diferentes actores se movilizan para enfrentar una necesidad urgente, más allá de los roles formales que se tienen en la sociedad. Sí, bueno, la solidaridad se evidencia desde el inicio de la campaña. Ante la falta de mobiliario, la señora Amelia, lideresa comunitaria, no esperó soluciones externas.
Movilizó a los vecinos para trasladar sillas y mesas desde la escuela local. Según la Carta de Ottawa de la Organización Mundial de la Salud en 1986, la participación comunitaria es un pilar fundamental para la construcción de salud, porque transforma a la población de receptora pasiva en protagonista activa. Sí, Matías. Además, este compromiso solidario se profundiza cuando la madre del niño expresa, ¿no?, su imposibilidad económica para viajar al hospital que la doctora le había dicho. La comunidad no es que permanece indiferente, sino más bien organizan una colecta voluntaria para cubrir los gastos de traslado, tal como lo plantea Paulo Freire en Educación como Práctica de la Libertad en el 2004. La verdadera transformación surge cuando la comunidad actúa de manera conjunta, en diálogo y corresponsabilidad, ¿no? Entendiendo que la acción solidaria no es lo que se realiza solo para el otro, sino con el otro, reconociendo su dignidad y convirtiendo así la participación colectiva en un acto de liberación y de cambio social. Sí, claro, y también observamos solidaridad profesional. La enfermera licenciada Salcedo no solo apoya a la odontóloga desde el punto de vista clínico, sino que la acompaña en la defensa del derecho del paciente frente a la autoridad. La Organización Panamericana de la Salud señala que la cooperación interprofesional es esencial para enfrentar las desigualdades en salud, especialmente en zonas rurales donde los recursos son limitados. Sí, bueno, a partir de este análisis que estamos haciendo, mi compañero Matías y yo hemos planteado o hemos propuesto una red participativa de salud rural que ustedes nos dirán qué tal les parece. Este es un modelo de gestión comunitaria. Esta propuesta se fundamenta en la Ley General de Salud 26842 y en específico con su artículo 21, que establece el deber de toda persona de participar y cooperar con las autoridades en la solución de los diversos problemas que afecten a la salud colectiva. De esta manera, la red no es solo una estrategia técnica, sino también un mecanismo ético y legal que institucionaliza la solidaridad como parte esencial de la gestión de la salud rural. Sí, y el objetivo central es dejar atrás intervenciones aisladas o dependientes de decisiones individuales y construir un sistema comunitario donde la salud sea producto de la corresponsabilidad entre el personal sanitario, la municipalidad y la población organizada, siguiendo el enfoque de salud intercultural descrito por Susana Ramírez Ita en el 2011. Bueno, en nuestras estrategias planteadas también le hemos dado diversas funciones. La función uno, que sería la gestión temprana de recursos locales. Siguiendo las recomendaciones de la OPS, esta red activaría recursos ya existentes en la comunidad, como por ejemplo puede haber transporte comunal o botiquines, para responder de forma inmediata a emergencias sanitarias, evitando cualquier improvisación y fortaleciendo así la autonomía en el territorio. Bueno, continuando con la función 2, que es la ruta solidaria de derivación, siguiendo el informe de cobertura sanitaria universal de la OMS y el enfoque de salud intercultural del Fondo de Población de las Naciones Unidas, esta función establece un fondo comunitario rotatorio para cubrir traslados y medicamentos en casos urgentes, asegurando que ninguna persona sea excluida del acceso a la salud por razones económicas o por pertenecer a una comunidad rural o indígena. Sí, bueno, y nuestra tercera función vendría a ser la coordinación interprofesional y comunitaria. Con base en la Carta de Ottawa, se establecerían reuniones periódicas entre los profesionales de salud, líderes comunitarios y autoridades locales para que así se puedan tomar decisiones conjuntas y culturalmente pertinentes que fortalezcan la participación ciudadana en la planificación sanitaria. Creemos que esta propuesta no solo responde a la situación puntual del caso, sino que también transforma la manera en que la salud se puede gestionar en zonas rurales. Como señala la Agenda de las Naciones Unidas para el 2030 en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3, el bienestar de las comunidades se alcanza mediante alianzas y corresponsabilidad. En ese sentido, la solidaridad deja de ser solo un gesto aislado y se va a convertir en una herramienta estructural para lograr justicia sanitaria y equidad. Sí, tienes razón, Cristel. Bueno, ahora pasando al tercer bloque del programa para analizar cómo este caso pone en juego derechos fundamentales y deberes ciudadanos dentro de un Estado democrático de derecho.
Aquí no se trata únicamente de una decisión clínica, sino de un contexto donde se prueba el respeto a la dignidad humana y la corresponsabilidad social en salud. Sí, bueno, el primer derecho que creemos que está involucrado es el derecho a la protección de la salud, que está en el artículo 7 de la Constitución Política del Perú. Este derecho obliga al Estado y a sus instituciones a garantizar que toda persona en estado de vulnerabilidad o una situación médica delicada, como en este caso, reciba una atención oportuna, segura y de calidad. Cuando el director del centro de salud impide la derivación del menor, antepone razones administrativas sobre la prioridad sanitaria, limitando este derecho fundamental. Claro, asimismo, la Ley General de Salud número 26842, en su artículo 48, establece que los establecimientos son responsables por los daños que resultan de actuaciones negligentes o imprudentes. Si el director impedía la derivación, no solo vulneraba un derecho, sino que asumía responsabilidad institucional ante un posible daño. La decisión de la doctora Ramos de insistir en la referencia no es solo una postura ética, sino una obligación legal orientada a prevenir consecuencias mayores. Además, la OMS señala que el principio de equidad en salud exige priorizar a quienes están en mayor desventaja, garantizando continuidad de atención sin discriminación geográfica o económica. Sí, bueno, muy buen aporte. Con esto vamos a partir con el derecho 2, que es el derecho a la autonomía y al consentimiento informado. La ley número 29414, en su artículo 23, señala que todo paciente o su representante legal tiene derecho a recibir información clara, comprensible y suficiente para que pueda decidir así libremente sobre su tratamiento. Entonces, la doctora Ramos cumple con este principio ético y legal al informar a la madre del menor sobre los riesgos, al extraer ese diente, las otras alternativas que había y también los beneficios del procedimiento que ella planteaba, ¿no? Registrando la decisión de manera formal en una historia clínica y con un consentimiento adecuado. Sí, pero en cambio el accionar del director se aleja de esta norma y ejemplifica lo que Diego Gracia llama paternalismo injustificado. Decidir por el paciente bajo el pretexto de protegerlo, pero sin respetar su capacidad de elección. En un Estado de Derecho, la autonomía no es un trámite administrativo, sino una expresión de la dignidad humana reconocida en el artículo 2 de la Constitución peruana. Sí, bueno, y justo que hablas del artículo 2 de la Constitución peruana, el tercer derecho también está comprometido aquí en este punto, que es el derecho a la equidad y la no discriminación. En este artículo de la Constitución también se prohíbe cualquier tipo de discriminación por condición económica, social o geográfica. Negar al niño la posibilidad de acceder a un tratamiento correcto por vivir en una comunidad quizá rural o carecer de recursos es una forma de desigualdad estructural que el Estado y los profesionales deben combatir y no más bien como en el caso cooperar como el doctor, ¿no? Claro, asimismo, la Organización Panamericana de la Salud enfatiza que lograr equidad implica adaptar a los servicios las necesidades reales de los grupos más vulnerables. En ese sentido, la colecta organizada por la comunidad representa una forma de justicia redistributiva, una acción ciudadana que compensa temporalmente la ausencia del Estado, garantizando el acceso equitativo a la atención médica. Sí, bueno, ahora vamos a partir con lo que son los deberes. El primer deber recae sobre el profesional de la salud, según el Código de Ética del Colegio Odontológico del Perú. El artículo 5 dice que el cirujano dentista debe actuar con diligencia, proteger la vida y priorizar el bienestar del paciente. La doctora Ramos encarna totalmente con lo que dice este artículo, ¿no? Que su deber está el anteponer la salud del menor por encima de las órdenes administrativas que había recibido, demostrando integridad profesional y compromiso con los principios bioéticos también de beneficencia, de justicia. Sí, bueno, pasando al deber 2, que es responsabilidad del Estado y sus autoridades unitarias, la Ley General de Salud número 26842, en su artículo 40, establece que los establecimientos de salud tienen la obligación de informar al paciente sobre el acto médico y garantizar condiciones adecuadas para su atención.
Impedir la derivación constituye una omisión de ese deber de información y continuidad asistencial. Asimismo, la Ley del Código de Ética de la Función Pública número 27815 señala en sus principios que toda autoridad debe actuar con rectitud, priorizando el interés del ciudadano y asegurando la calidad del servicio. Al anteponer conveniencias administrativas al derecho a la salud del niño, el director incumple estos deberes éticos y legales. Sí, Matías, totalmente de acuerdo. El tercer deber, yo creo que recae en la comunidad. El artículo 4 de la Constitución Política del Perú establece que, si bien es cierto, el Estado tiene que ver, la comunidad también tiene la responsabilidad de proteger especialmente al niño y a toda persona en situación de vulnerabilidad. La acción, por ejemplo, de la señora Amelia y de los pobladores de San José de Cañete no es, como digo, solo caridad, sino también es el ejercicio de un deber constitucional, actuar colectivamente para salvaguardar, obviamente, la salud y el bienestar de cada uno de sus miembros. Sí, tienes razón, Cristel. Este caso nos enseña que los derechos y los deberes en salud están interconectados. La protección del niño fue posible porque la profesional cumplió su deber ético. La comunidad actuó solidariamente y se exigió al Estado cumplir su rol. La salud se convierte así en un derecho efectivo solo cuando existe una ciudadanía activa y un compromiso compartido entre todos los actores del sistema. Sí, Matías, y con tu análisis ya estamos llegando a la última dimensión de todo lo que vamos a exponer hoy, que es la responsabilidad, ¿no? Entendida como la capacidad ética, legal y profesional que tiene cada actor para asumir o responsabilizarse de las consecuencias que uno tiene en su actuar. Diego Gracia señala que en bioética la responsabilidad es la fase final del proceso deliberativo, donde el profesional no solo elige lo correcto, sino que se compromete a responder por los efectos que está tomando en su decisión. En salud no basta con tener buenas intenciones, es necesario actuar con fundamento y rendir cuentas ante la sociedad. Sí, Cristel. Bueno, pero con respecto a la doctora Ramos, ella representa un ejemplo de responsabilidad ética y profesional. El Código de Ética del Colegio Odontológico de Perú, en su artículo 5, señala que el cirujano dentista debe conocer y aplicar las normas que regulan la profesión y abstenerse de realizar cualquier cosa que ponga en riesgo la vida o la salud del paciente. Al negarse a hacer una extracción de un diente con infección activa y optar por la derivación, la doctora actúa conforme a este deber y esta conducta refleja lo que Hans Jonas plantea en su principio de responsabilidad, que el profesional debe anticipar las consecuencias futuras de sus decisiones y actuar protegiendo la vida humana como un valor fundamental. Sí, Matías, y ya que estamos hablando de la responsabilidad del profesional de salud, yo quiero hablar del director del centro de salud como tal, que por el contrario evidencia una omisión de responsabilidad institucional. La Ley General de Salud número 26842 establece que en cuanto la salud o la vida de un menor esté en riesgo, la autoridad sanitaria debe actuar para garantizar su protección y no ser un obstáculo al acceso de un tratamiento oportuno. Al intentar como que impedir la derivación, el director incurre en lo que también Oscar Vera Carrasco define como negligencia ética, no hacer lo que se debe hacer o hacer de menos de lo que corresponde o postergar una acción clínica necesaria, poniendo en peligro la salud del paciente. Claro, y bueno, me gustaría agregar que un aspecto fundamental en este caso es la responsabilidad asumida por la comunidad. La señora Amelia y los vecinos no se limitaron a observar la situación, sino que movilizaron recursos y voluntades para garantizar el acceso del niño a la atención médica. Según el enfoque de promoción de la salud de la OPS, las comunidades tienen un rol activo como corresponsables del bienestar colectivo, trabajando junto a los servicios de salud para crear condiciones que aseguren el derecho a la salud sin dejar a nadie atrás. En este sentido, la comunidad se convierte en un actor ético y sanitario, compensando temporalmente las fallas del sistema formal. Sí, Matías. Y bueno, yo quien creo que también tiene responsabilidad en este caso es el Estado, ¿no? Que, bueno, quizá no se evidencia directamente, pero la responsabilidad estructural
está en proteger el derecho de la salud del niño, ¿no? La Constitución Política del Perú, en su artículo 7, establece que el Estado es garante de salud pública y debe otorgar atención prioritaria a la infancia. Cuando una familia se ve obligada a recurrir a colectas comunitarias para acceder a una atención que debe ser básica, se evidencia una falta en el cumplimiento de este deber. Como señala Amartya Sen en Desarrollo y Libertad, la ausencia de servicios públicos adecuados y de mecanismos efectivos de atención sanitaria constituye una privacidad de libertad y una forma también de injusticia estructural que va a afectar especialmente a los sectores, como en este caso, más vulnerables y también más aún como los niños en zonas rurales. Sí, tienes razón, Cristel. También podemos concluir que la responsabilidad en este caso se despliega en diferentes niveles. La doctora Ramos ejerce una responsabilidad ética ejemplar. El director incurre en una responsabilidad omitida. La comunidad asume una responsabilidad solidaria y, bueno, el Estado enfrenta una responsabilidad estructural pendiente. Todo ello evidencia que la salud es un compromiso colectivo donde cada decisión o cada omisión puede determinar el destino de una vida. Sí, Matías, qué buena reflexión, en verdad. Con esto nos preparamos para cerrar nuestro análisis, porque, bueno, más allá del caso, lo que está en juego es el modelo en sí de ciudadanía y de profesión que queremos construir en el Perú. Uno que sea basado en el respeto, la solidaridad y la responsabilidad compartida. Claro, y este caso nos demuestra que en el campo de la salud comunitaria no basta con tener conocimientos clínicos. Se requiere actuar éticamente, respetar los derechos ciudadanos y asumir responsabilidad real frente a la vida de las personas. La salud es un derecho y como tal exige compromiso desde todos los niveles, profesional, institucional y comunitario. Sí, claro, Matías. Bueno, y también con este caso recordamos que la salud no se construye de manera aislada, ¿no? Sino que también cuando el profesional, la comunidad y las instituciones asumen su rol, se garantiza justicia, dignidad y un acceso equitativo para todos. Este caso no es solo un caso más, por así decirlo, es un llamado a fortalecer nuestro rol como agentes de transformación social. Sí, bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Seguiremos analizando los desafíos éticos y sociales que enfrenta la odontología en el Perú, con el compromiso de promover una práctica más humana y consciente. Esto fue Odonto Podcast, un espacio para pensar en la salud con responsabilidad y vocación social. Hasta la próxima.